Muchas gracias, mi querido Juan José. Recién anoche llegué de allá de tu patria querida, compañero, el bello Perú, y hoy pues aquí ya contento, conectado con todos ustedes. Tuve un tiempo maravilloso por allá. Y entonces voy a compartir un PowerPoint que preparé para todos y para todas para compartir. Y mi presentación el día de hoy será más dialogada, más platicada y espero ser corto para que podamos tener un buen tiempo de diálogo, ¿sí? Aquí les presento a uno de mis jovencitos, estudiantes de cine, hijo de migrantes, ¿no? Por eso hablamos de contranarrativas. Este, mi labor docente la llevo a cabo en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Y también mi trabajo comunitario con el Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación, como ya lo mencionó Juan José. Vamos a ver, aquí vamos. Ok, perfecto. Este, la villa inmigrante, ¿qué es la villa inmigrante? ¿Cómo defino la villa inmigrante? La villa inmigrante es un término antropológico que acuñé ya hace cerca de 16 años y la considero como la comunidad inmigrante que vive en un lugar físico, pero en el espacio de la no existencia. Un concepto opuesto a cierto grado al concepto de los no lugares del antropólogo y pensador Marc Couillet, quien fue mi profesor, quien fue mi profesor en la Escuela Nacional de Antropología y que recientemente falleció hace poco más, hace unas semanas, un maestro y un mentor. La palabra autor viene de la palabra autoridad. A través de los años, promuevo y colaboro para que la misma comunidad sea autora de su propia narrativa. Resulta que la narrativa o las narrativas acerca de la migración están en manos de los grandes medios, están en manos de muchos escritores y personas, menos en la misma comunidad. Eh, el proyecto lo inicié en el 2006 en el Día Sin Inmigrantes en Filadelfia. Desde entonces registro de muchas maneras el vivir de la comunidad inmigrante. Actualmente produzco un documental que busca las contranarrativas que la comunidad genera. Y también, de manera muy particular y de manera muy disciplinada, llevo conmigo siempre un registro en mi cuaderno de notas, en mi bitácora. Y cada noche, o por lo menos 2 o 3 veces a la semana, pienso, reflexiono, dibujo acerca de imágenes que me impactan de la comunidad. Aquí, por ejemplo, les comparto acerca de Damaris, porque cuando hablamos de migración no solamente hablamos de cambio de país, sino también hablamos de migración interna en los países, ¿no? Sin darles nada más cifras generales, de acuerdo al reporte de desarrollo humano de las Naciones Unidas, entre el año 2000 y 2020, migraron más de 220 millones de personas de un país a otro, pero 800 millones de personas migraron de zonas rurales a ciudades. Entonces, cuando hablamos de migración, también tenemos que hablar de la migración interna a los países, ¿no? Eh, ¿Por qué debemos generar contranarrativas? Porque los medios hegemónicos controlan la producción y distribución de los mensajes. Las narrativas acerca de la migración están marcadas de una xenofobia que atraviesa el continente. Es curioso que la misma retórica que yo le he escuchado a Donald Trump contra el inmigrante mexicano y latinoamericano aquí en los Estados Unidos, una narrativa muy similar encontré en Colombia, en Perú, contra el inmigrante venezolano. Y la encontré en México, por ejemplo, contra el inmigrante hondureño. Y eso me saltó a la vista, ¿no? Me saltó a la vista que esa misma retórica, argumentos muy similares, en condiciones distintas, salieron, ¿no? El inmigrante tiene una historia detrás, no se inventó solo, no nació de la nada. Cuando nosotros hablamos de migrantes, casi siempre conocemos su historia a partir de que llega un país hacia adelante. Mi búsqueda ha sido cuál es su origen, cuál es su historia, cuáles son sus valores, su familia, su infancia, su espacio de vida, su pueblo, sus tradiciones, las calles, su memoria, ¿no? Entonces, esta búsqueda me ha llevado a un encuentro con los orígenes del inmigrante. Un ejemplo aquí. Doña Paulina vive en Lima. Espera volver a ver a sus hijas que emigraron a los Estados Unidos hace 25 años.
A sus hijas las conocí aquí en Filadelfia, las entrevisté. Llegaron muy jóvenes cuando tenían cerca de 25 años. Actualmente la mayor tiene 50, la menor tiene 47, pero no han podido ver a su madre desde entonces, ¿no? La historia del inmigrante es fundamental observar su caminar, su jornada. E ir a conocer y ir a ver su origen ha sido de gran impacto. En la posicionalidad, que es muy importante mencionar, yo debo decirlo que yo como inmigrante soy un inmigrante con privilegio. Tengo documentos, puedo viajar, pero yo lo veo como una gran responsabilidad, como la responsabilidad de decir, ese privilegio que tengo debe ser el privilegio de todos. Entonces, poder ir a visitar a las familias, a los pueblos, a los lugares de donde la comunidad viene, no solamente lo siento como una gran responsabilidad, sino como un privilegio, pero que además que tiene que suceder. Y si no sucede, mi reflexión yo creo que carecería de ser un acto genuino. Eh, el trabajo duro por dos países, otra narrativa, ¿no? Este es Salvador. 23 años después se puede dar el encuentro entre madre e hijo. Salvador es un amigo entrañable, quizá el mejor constructor que he conocido. Es sostén de una comunidad y lucha por una comunidad. Cuando estuve en México, afortunadamente a su mamá, eh, la embajada de Estados Unidos le otorgó la visa para poder viajar. Interesantemente, no se la otorgó al papá. Es una de las medidas que Estados Unidos toma para asegurar que la persona va a regresar. Es una crueldad que ya a la avanzada edad no se le haya podido dar la visa a ambos padres para poder ver a su hijo 23 años después. Y Salvador me pidió que pudiera viajar con su mamá, guiarla, llevarla de un punto al otro y poder ser testigo también de este momento maravilloso, ¿no? Escribo en mi bitácora, 2 décadas, casi la mitad de la vida. Es mejor tratar de no pensar, de no traerlo a la memoria. Cómo se vive a la distancia, cómo se deja pasar el tiempo que se desliza como agua entre rocas de unas montañas de Maconí, eco que resuena en Norristown y en Filadelfia, nostalgia que se desborda, brecha que se cierra en un abrazo. Y disculpen un poquito los errores de dedo ahí. Estuve produciendo esto ahora sí que en el viaje y no tuve mucho tiempo de poder revisar algunas de las redacciones. Adolfo Peredo, a él lo conocí recientemente allá en Perú, en Puente Piedra, en Lima, uno de los distritos de Lima. Y Adolfo Peredo es verdaderamente un hombre revolucionario, inmigrante boliviano en Perú, fundador de la aldea científica infantil, ha entregado su vida por 55 años a su otra patria, el Perú. Sin embargo, Adolfo no ha adoptado la nacionalidad peruana, él sigue siendo boliviano, pero él llama a Bolivia y a Perú sus países. Fue campeón nacional de 1500 metros y 5000 metros. Y si tengo entendido, también asistió a la Olimpiada representando a su país. Ya en Perú, él quiso crear una aldea, un lugar donde los niños pudieran correr, aprender, hacer ciencia, usar su imaginación, basado en los métodos de Paulo Freire, con una reflexión muy crítica, dialógica, humanitaria, cuando él habla de la educación popular. Él es ingeniero y es educador, inmigrante por 55 años en Perú. Y me inspiró estas palabras de Bertolt Brecht, que también Silvio Rodríguez menciona, ¿no? Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son imprescindibles. Y la verdad es que yo considero que Adolfo es uno de esos hombres imprescindibles. Pero también hay contradicciones en el andar y en el caminar. Y aquí es donde al final yo tengo una nota teológica que voy a dejar en el pensamiento y que vamos a poder dialogar. Hay contradicciones. La migración también puede sufrir de colonialismo y asimilación,
o de una lucha para la concientización y la liberación. Y aunque yo sé que no podemos polarizar y verlo de manera bipolar y hay matices intermedios, los dos ejemplos que presento fueron dos opuestos que pude caminar en las recientes semanas. En estas últimas 12 semanas he estado trabajando en el documental Villa Inmigrante, visitando comunidades, y me crucé con dos pueblos. Por un lado, un pueblo que está construyendo una iglesia tapizada en oro. Ven esos listones, son oro que ha sido ya instalado en la iglesia y en la iglesia en San Bartolo en Puebla. Pero también conocí otro pueblo que está construyendo un centro cultural, ambos con apoyo, sobre todo de la comunidad migrante que vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de origen mexicano. Entonces, envían sus remesas, envían sus dineros a sus familias, pero también envían dinero a proyectos que sus pueblos proponen y entonces con ese dinero están haciendo proyectos dentro de ese pueblo. Y a mí me saltó mucho que un pueblo construye una iglesia de oro y otro pueblo construye un centro cultural. Y me quedé pensando, ¿cuál es el factor que hace un cambio en estas dos poblaciones, ¿no? En mi bitácora yo escribí oro, 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 que no quede ninguna columna, ningún espacio en la techumbre sin oro. El orgullo de tener la iglesia más pomposa, hecha por su mayoría de donativos de inmigrantes, donativos de miles de dólares, quizá millones. Una señora de San Bartolo me comentó y me pidió que no la grabara, pero me permitió tomar la nota. Dice, el oro está ahí estancado, es como un trofeo, aunque las necesidades son enormes en San Bartolo. Con una inversión millonaria en pesos y quizá en dólares, se construye esta iglesia con las remesas de inmigrantes. Luego el otro caso, bueno, en el mismo San Bartolo, a la entrada de la iglesia, me encontré con esta imagen que me saltó muy fuerte, ¿no? La Virgen de Guadalupe con la bandera de Estados Unidos y la de México. Me hace reflexionar en mi bitácora, ¿no? Asimilación, estatus, logro, reconocimiento, procedencia, espacio social, milagros. Yo uso mi bitácora como un espacio libre de reflexión. No estoy buscando si mi reflexión es correcta o no correcta. Es un espacio donde hago mis notas y donde también voy reflexiono y también donde vierto mis emociones. Es una forma distinta también de hacer etnografía, ¿no? No solamente la descripción, sino también lo que uno siente, lo que uno percibe, el primer golpe de vista, ¿no? Y lo arrojo tal cual, ¿no? Ya después en notas extendidas puedo volverlo a reflexionar, ¿no? Pero esta imagen me saltó muy fuerte. Luego vamos a Maconí. Y en Maconí sucede algo muy distinto. En Maconí, Querétaro, encuentro todo lo contrario. Encuentro que la comunidad allá está construyendo un centro cultural con el dinero de los migrantes. Encuentro que está construyendo, mejorando la primaria, la telesecundaria y el bachillerato. Y que la comunidad se organiza en faenas. Tienen la lista de nombres de quienes tienen que colaborar esa semana para hacer la mezcla, para poner los tabiques, para crear las columnas, para hacer el colado. Y entonces encuentro que dos pueblos tienen proyectos distintos. En mi bitácora ese día puse reflexiono en las diferencias entre Maconí y Toxtepec. Una de las primeras cosas que mencionó la hermana Josefina, que es una inmigrante italiana de 85 años que llegó hace 55 años allá a Querétaro. Ella mencionó al padre Pancho, quien fue teólogo de la liberación e introdujo a Gandhi, Martin Luther King y a Paulo Freire al pueblo. La hermana usó la palabra concientización. 30 años del padre Pancho cultivando una comunidad en la que predicó un evangelio de justicia, de amor, de liberación, de educación, de arte. Él mismo fue un artista, sus retablos son rebeldes. Por eso hoy la Casa de la Cultura además lleva su nombre. El padre Pancho murió en 1997, pero el espíritu e influencia en el pueblo perdura hasta hoy. Las
las marcas de amor, de rebeldía, de liberación son permanentes. Hoy vemos a un pueblo que construye una casa, un camino y una casa de la cultura, ¿no? Entonces aquí tenemos dos narrativas y dos historias muy distintas. Y yo sí creo que un factor importante fue la presencia y la vida y el ministerio, que además de una comunidad completa, de 30 años de trabajo en el pueblo de Maconí, del Padre Pancho. Una cristología latinoamericana, y aquí es donde viene. Entonces, ese mural que ven a la izquierda es el Cristo que el Padre Pancho dibujó y está cargando, quita uno de sus brazos y está cargando a una madre y a su hijo. Hay una cristología acompañada de educación en los principios de Freire, Gandhi y Martin Luther King. Hay un pueblo que se organiza para mejorar su educación, ¿no? Y esa es la madre Josefina, ¿no? Y me gusta el cuadro que tiene al lado, y con eso termino esta parte, donde ella describe, bueno, aquí está lo que yo puse, el padre Pancho fue un genio de la pintura, yo considero que la obra de él es una genialidad, y considero que teología de la liberación, que no incomoda, no es teología de la liberación. ¿Por qué? Porque ahora sí que las autoridades católicas de Querétaro, la diócesis fue a Maconí para retirar ese Cristo que estaba en el centro de la capilla y ponerlo a un lado, en lo que sería el espacio de la sacristía. El Cristo de Maconí es quizá la representación más viva y genuina de una cristología latinoamericana que haya visto en un texto extenso y visual. Habla más fuerte y profundo que 1000 ensayos. La madre Josefina puso esta nota que me llamó mucho la atención y que me gustó. Obra inacabada que nos dejó el padre Pancho. Con ella se refleja la cristología que él llevaba en su corazón. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, atento a toda persona humana, especialmente a los más pobres y desprotegidos. En esta imagen, el Cristo desprende su brazo de la cruz y se dirige a la Virgen para que se fije en el sufrimiento de los pobres. Al mismo tiempo, le pide al pobre que ponga los ojos en la madre que quiso aparecerse precisamente a Juan Diego, indio pobre y tenido por poca cosa. Y hasta ahí, pues, tengo estas contranarrativas que quería compartir acerca de la comunidad inmigrante y cerrar, pues, con esa nota, ¿no? Así que, pues, lo abro al diálogo y que podamos tener un ratito. No sé cuántos minutos tenemos, pero traté de irme rápido para poder dialogar.